no se queda nada más excepto compartir la palabra del Señor. Vamos a ir entonces al mensaje. Y quiero continuar. Esto es como un gran monólogo interior que continúa de domingo a domingo. Y en realidad como que no tiene fin, no tiene principio, sino que el Señor está dirigiéndonos y tomamos la palabra donde la dejamos el domingo anterior. Y como son 2 servicios y no todo es predicado en la misma manera en cada servicio, porque el Señor activa diferentes cosas, pues a veces me van a escuchar decir algo que ya quizás usted escuchó, pero de todas maneras estas verdades son necesarias que las reforcemos. Yo estoy seguro que nadie aquí se acuerda de todo lo que yo dije, ni yo mismo me acuerdo. Así que hay verdades que hay que reforzarlas mucho para que se hagan parte de nuestro espíritu y que se hagan parte de nuestra constitución personal y espiritual. Así que, ¿de qué estamos hablando, Pastor Samuel, en estos domingos? Do you remember? You've been out for too long. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, alguien que no lo voy a poner en aprieto a él. Alguien que me diga rápidamente, vamos a ver. Efesios 6, armadura, pero ¿cuál es el contexto mayor de todo eso? ¿Cómo? Sanidad interior, ¿qué más? ¿Cómo? La armadura de Dios, ¿qué otras cosas así? Vamos a hablar del contexto total. ¿Cómo vencer en medio de las pruebas? ¿Qué más? Las emociones. ¿Algo más por allí? ¿Algún pensamiento, alguna idea que se le grabó en su mente? Estar preparados para el día malo. ¿Quién me puede decir, gracias hermana? Levante su mano, ¿quién me puede decir a qué me refiero cuando yo hablo del día malo? ¿Qué usted recuerda de esa idea? Las pruebas. ¿Cómo? En el mundo tendremos aflicción y eso viene, es decir, mire esta familia que estamos señalando acá. Cada una de esas familias son parte de nuestra iglesia, gente que ama al Señor, gente que está sirviendo al Señor. Han perdido padres, han perdido madres, seres queridos, hijos. La aflicción viene, este es un mundo que eso es parte del paquete. Y vamos a hablar después un poquito más acerca de eso. ¿Alguna otra idea, algún otro pensamiento que está por ahí, por su mente, concerniente a todo lo que usted ha escuchado? No sea tímido. Amén. Dijo santidad, Zoila. Acerca de vivir una vida de santidad, porque cuando estamos seguros de nuestra posición en el Señor, porque estamos tranquilos, nuestra conciencia no nos acusa, podemos confrontar con más salud y más fortaleza las pruebas. Bueno, hay muchas otras cosas que podríamos hablar, todo eso ciertamente lo hemos tocado. Pero recuerden bien que el marco de todo lo que estamos diciendo es esa idea de cómo vivir vidas sanas en el Señor, cómo ser gente saludable emocionalmente, cómo ser gente que tenga la salud de Dios en su forma de actuar, en su personalidad, gente que refleje los valores del reino de Dios, gente que sepa cómo encontrar la sanidad cuando viene el dolor a su vida, cuando vienen las pruebas. Y yo he dicho que cuando llegamos al Evangelio todos traemos una carga de deformaciones, de adicciones, de actitudes indebidas, complejos, dolores, heridas, cicatrices de cosas que nos han pasado, malos hábitos que hemos adquirido, adicciones que nos atrapan y nos obligan a hacer cosas que no queremos hacer. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo habla acerca de que él se encuentra a veces haciendo cosas que no quiere hacer, porque hay una ley en él que lo lleva cautivo hacia el pecado. Y lo que he querido plantar en ustedes es esa idea, ¿no?, de que todos tenemos áreas de crecimiento en nuestra vida, todos tenemos áreas de formación en nosotros. Continuamente a nuestra vida están viniendo cosas que amenazan con deformarnos. Si dejamos que las aflicciones de la vida, si permitimos que
las pruebas, los desagrados y las decepciones y las traiciones de la vida, y los fracasos y las metas no alcanzadas, y los eventos que han traído dolor a nuestra vida, nos vayan deformando, entonces no estamos haciendo uso de todos los recursos que Dios tiene en su palabra para vivir esas vidas saludables que Dios quiere que vivamos. Cada uno de nosotros es un proyecto en proceso y en construcción. Y lo que quiero a través de estos mensajes es plantar en ustedes esa idea de que cuando venimos al Evangelio, no venimos solamente para cosas externas y superficiales. Hay mucha gente que viene a la iglesia con esta mentalidad católica, y digo eso de nuevo con mucho respeto, porque también en el mundo evangélico hay tanta piedad falsa como lo hay en cualquier otra religión. Pero mucha gente que viene a la iglesia simplemente a presentar ahí su cuerpo y ponchar una tarjeta de que vino y hizo algo. Y creemos como que la vida cristiana es algo que somos como partículas, de unas bolitas metálicas que entran en el ambiente, en el agua del Evangelio, pero ese agua no entra en la bolita y la penetra y la satura y le da el color del Evangelio. Y entonces la bolita se sale del agua y se seca y vuelve otra vez a la vida normal. Mucha gente es así. No, nosotros venimos a que el agua del Evangelio, la atmósfera del Evangelio, penetre esa bolita, que esa bola se haga porosa, penetrable por los valores del Evangelio, y que el Evangelio le imparta su configuración a esa partícula sólida. Tenemos que, la corteza exterior de nuestra vida tiene que abrirse, y lo que en realidad justifica la vida cristiana es el impacto que permitimos que Dios tenga sobre nosotros. Es lo que se llama a veces la formación cristiana o el discipulado cristiano. No es suficiente simplemente venir a la iglesia como para obtener algo de parte de Dios. Esa es la mentalidad de mucha gente, ¿no? Voy a ir a la iglesia y voy a prender una velita para que el santo me haga algo, me traiga buena suerte, me consiga un trabajo, un novio, una casa, un carro del año, o que me sane de alguna enfermedad. Y eso es una forma muy mecánica de ver el Evangelio, muy burda, muy tosca. Venimos al Evangelio primero para adorar a Dios, glorificarlo, y para que Dios nos cambie y nos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Nos saque las impurezas de nuestra personalidad. Venimos a entregarle todas esas deformaciones que hay en nosotros. ¿Cómo puedo decirlo de manera que ustedes lo entiendan mejor? Todas esas actitudes, esos comportamientos, esos hábitos mentales, esas posturas de vida que nos hacen arrastrarnos en el camino de la fe. La Biblia habla que despojándonos de toda carga y de todo peso que nos asedia, dice, corramos con ligereza la carrera de la fe. Y todos tenemos ese peso encima, ¿no? De diferentes cosas, hábitos mentales que nos hacen arrastrarnos en el camino de la vida y que envenenan nuestros matrimonios, nuestras relaciones con nuestros hijos, en el trabajo, en la iglesia, y que nos empobrecen nuestra experiencia aquí en la vida. Y Dios quiere tomar todo eso y llevárselo. Ahora, hay un enemigo de nuestras almas, que es el poder del mal, el que gobierna ese día malo del cual hemos hablado y del cual habla Efesios capítulo 6. Hay un enemigo en nuestras vidas que siempre está tratando de tirar contaminación a nuestro camino, nuestro caminar. Siempre estará tratando de hacer daño, y cuando tú te estás liberando ya de una cosa, Él está listo para tirarte la próxima, para que tú continúes arrastrándote, ¿no? Perdonen que tome estos jóvenes que perdieron a su bebita, y con todo respeto, digamos, ellos han experimentado una pérdida terrible, un golpe muy, muy fuerte. Parte de eso sí, Dios en su soberanía, Él permite ciertas cosas. Parte también es un mundo caído, lleno de pecados y de deformaciones. Ahora, la pregunta que yo les hago a ellos, no tienen que contestarla, lo hago de nuevo así, de una manera muy incidental, es: ¿qué voy yo a hacer ahora con esta tragedia, con esta pérdida? ¿Me voy a amargar con Dios? Le voy a decir: tú me diste un hijo y me lo quitaste,
¿Y por qué me enamoré de ese hijo y ahora tú me lo quitas de esa manera? Podemos llenarnos de amargura con Dios. Podemos cuestionar todo lo que conocemos de la palabra. Podemos quizás comenzar a llenarnos de sentido de culpabilidad. Eso fue algo que yo hice, algo que no hice. Dios me está castigando. Y entonces ahí también puede meterse el resentimiento. ¿Por qué Dios me castiga con algo de una manera tan grande, por algo que quizás no era tan, que merecía una culpa tan grande? Quizás Dios, no es que Dios te esté castigando, pero el diablo puede meter en tu corazón duda y sentido de culpabilidad. Tú puedes vivir toda tu vida pensando que tú eres el culpable de esa situación. O puedes entrar en una depresión de semanas que se convierta en un hábito mental del cual nunca vuelvas a salir. Comienzas a deprimirte, a entristecerte y ya la depresión se convierte en un hábito. Y ya pasó el tiempo y aunque ya tú no estás guardando luto por el hijo, la madre o el esposo que perdiste, ya ahora tú simplemente has aceptado la depresión como un hábito mental que te trae hasta cierto, no te creas, te trae cierta satisfacción también, cierto placer. Porque la gente te mira con pena y te llaman para saber cómo estás y te dan atención y eso entonces se convierte como una droga. Y tú vives todo el tiempo deprimiéndote entonces. Y eso se convierte en una atadura para tu vida. O puedes llenarte de resentimiento con la gente que no te visitó y no te llamó cuando estás pasando por la prueba. Los amigos que tú pensabas que iban a fluir de una vez a tu casa y traerte comida y visitarte todos los días. Y que ya cuando no te llaman, entonces te llenas de resentimiento contra la gente porque no te ama. ¿Usted entiende? Es decir, los eventos de la vida pueden comenzar a deformarnos. Y lo que pasa es que pasan los años y a veces estamos en el Evangelio y permitimos que esas cosas sucedan. O estábamos sin el Evangelio, venimos al Evangelio, pero no tratamos con esas áreas de nuestra vida, no las reconocemos como gigantes que hay que derrotar. Cantamos todo lo que cantamos aquí. Wow, sudamos, lloramos, nos reímos, cantamos estas canciones tan inspiradoras. Pero cuando salimos de aquí, eso no quiere decir absolutamente nada. Confesamos una cantidad de cosas muy pentecostales, pero no vivimos pentecostalmente. Entonces, Dios quiere cambiar esos hábitos, porque si no vamos a estar siempre patinando la rueda en el mismo lodazal. Y lo que yo los llamo, mis hermanos, es a una vida de perpetua transformación. Entienda, cuando usted viene al Evangelio, se supone que usted venga a cambiar. ¿Qué dice la palabra del Señor? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La vida cristiana es una vida de continua transformación. La Biblia dice que sometamos nuestros cuerpos como una ofrenda al Señor, como una ofrenda agradable al Señor. Someter tu cuerpo quiere decir entregarlo, ponerlo sobre el altar para que Dios lo trate. Cuerpo es todo lo que es carne, todo lo que es biología, todo lo que no glorifica al Señor. Toda deformación de tu vida, tú tienes que entregársela al Señor para que Dios te sane. Todo lo que tú identifiques como algo que no conviene a la personalidad saludable y equilibrada de un hijo de Dios, ponle nombre y apellido y dedícate a destruirlo poquito a poquito, hasta que tú lo desmorones completamente delante de ti. Yo me he prometido en mi vida que yo no voy a permitir que nada de este mundo me mantenga cautivo, y que yo me someta a ellos simplemente porque, bueno, yo soy un esclavo de eso y ya tengo que acostumbrarme a ellos. Como hay tanta gente que hace eso, ¿no? Y entonces decimos, no, es que Dios quiere que yo haga eso. No se someta a nada. Pablo dice, yo no me dejaré esclavizar por ninguna cosa. Haz una lista, porque son muchas las cosas que hay en ti que necesitan ser transformadas y cambiadas. Y Cristo te quiere dar victoria sobre cada una de ellas. Hay una parte que tú tienes que hacer, sin embargo. Yo lo quiero llamar a un evangelio dinámico. Esto no se presta muchas veces al gloria a Dios, aleluya. A la gente lo que le gusta es que le digan cosas que puedan decir gloria a Dios, aleluya. Y los pastores siempre estamos predicando de manera que cuando terminemos esas 3 oraciones, la gente pueda decir gloria a Dios, aleluya. Y sabe que entonces no podemos decir nada que les edifique. Y la gente se aburre porque la gente viene muchas veces a la iglesia. No aquí, yo sé que aquí es muy diferente. Pero la gente viene simplemente para que los tongoneen
y les hagan la adrenalina subirse unos cuantos grados. Mucha gente no quiere ser instruida, no quiere ser enseñada por la palabra de Dios. Lo que quieren es el escalofrío, que se le engranuje la carne, eso es lo que están buscando. Pero no están buscando ser confrontados, edificados, transformados por la palabra del Señor. Y lo que yo quiero animarles a ustedes es que entren a la vida cristiana con una expectativa de que, no, Dios quiere que yo sude todas esas imperfecciones y llegue a ser cada día más y más como Cristo Jesús. Entonces, si yo le pregunto otra vez, ¿de qué estamos hablando? Recuerde que estamos hablando cómo ser una persona saludable en el Señor, cómo despojarnos de todas esas ataduras y todas esas cargas que nos hacen arrastrar en la vida cristiana. Y lo que les he estado diciendo es que dentro de esa lucha con el mal que hay en el mundo y nosotros tenemos con el mal, Dios nos ha provisto de una serie de enseñanzas, de recursos, de instrucciones, de verdades que están en la palabra de Dios, que tenemos que conocer para poder hacerle frente al enemigo cuando él viene. Porque en última instancia, todo lo malo que sucede en este mundo, hay un diezmo que tiene Satanás. Él es el mafioso que gobierna todas las cosas malas que suceden en el mundo, al final de cuentas. Y por eso es que Pablo ahí en Efesios 6, yo no estoy predicando esta serie sobre Efesios 6. Efesios 6 simplemente es una ilustración de lo que estoy predicando. Entiéndame, es importante, pero yo quiero que ustedes retengan el marco. Efesios 6 ilustra las verdades, es una de muchas verdades que yo quiero presentar con ustedes. Y a lo largo de estos sermones, yo estaré hablando de muchos principios que van más allá, inclusive, de la salud emocional. Son verdades que se pueden aplicar a muchas diferentes áreas de la vida cristiana. Pero para hacerle justicia a este propósito que tengo de terminar, porque para mí Efesios 6 era simplemente una pequeña ilustración y iba a ir a otras cosas, pero el Señor nos ha detenido allí. Pablo habla, ¿no?, de que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Consíganme una ilustración de la armadura de Dios ahí. Yo sé, si usted busca Armor of God o armadura de Dios en español, imágenes, va a encontrar muchas. Y póngala allí para que la gente pueda ver esta parte. No, la armadura de Dios no es un talismán, no es una cosa ahí de buena suerte que usted recita para recibir algo. No, es simplemente una ilustración de cómo nosotros tenemos que aprovisionarnos de las defensas de la palabra de Dios para poder hacer frente a las adversidades y las situaciones de la vida. No, hay una que tiene los nombres de los diferentes... esa es demasiado pentecostal para mi propósito ahora mismo. Dame una científica así, bien aburridita ahí, que tenga los nombres de los zapatos, la espada, todo. Está ahí, búsquenla con tiempo y la van a encontrar. Perdónenme que soy un poquito a veces... y quizás eso es una de mis guerras que yo tengo que entregarle al Señor. Pero larga la historia, no entremos, porque si no me voy a psicoanalizar aquí enfrente de ustedes y no se trata de eso. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Hablamos de la verdad, yo creo que hablamos acerca de eso, ¿no? Una de las cosas que tenemos que usar en nuestra lucha cuando hay experiencias que vienen a nuestra vida que nos quieren deformar y convertirnos en gente carnal, la verdad de Dios, lo que Dios ha declarado. Nosotros tenemos que vivir en la verdad de Dios. Tenemos que hacer un pacto con la verdad. Tenemos que dejar de decirnos mentiritas a nosotros mismos. Disfrazar la naturaleza verdadera de las cosas que nos están sucediendo. Dejar de echarle la culpa a la gente y mirarnos a nosotros mismos y decir, no, yo soy el que tengo que cambiar. Ahora también tenemos que recordar, la verdad es que, la verdad que contiene la Escritura, es la palabra de Dios, la revelación de Dios a nuestras vidas. Todo esto está armado acá, porque después Pablo habla de la espada de la palabra, o la espada del Espíritu, perdón, pero también habla de la palabra de Dios, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y estas dos, la verdad de Dios y la palabra de Dios, son en un sentido la misma cosa. Pero tenemos que vivir en la verdad. Yo quiero aplicar esto porque este pasaje tiene dos niveles de aplicación. Uno es el más obvio, que es el de guerra espiritual.
Hay demonios, hay espíritus demoníacos, hay influencias demoníacas que quieren esclavizarnos, hacer daño en nuestra vida, robarnos la bendición, impedir que vengan las cosas de Dios a nuestra vida. Y Pablo dice, nunca te sujetes a eso, usa todo el poder, la armadura de Dios. Y muchas veces es el único nivel al cual la gente se dedica a exponer en la exposición de este pasaje. Y es un nivel muy importante, el de guerra espiritual, guerra contra los demonios y de estos elementos. Pero también yo veo que hay otro nivel más general, que es la lucha que tenemos con el principio del mal que rige el mundo en que vivimos, que es lo que controla toda la negatividad que hay en el mundo, llámese como se llame. Y contra esa maldad del mundo en que vivimos, esa negatividad que penetra el cosmos, este universo cautivo por el pecado en el cual nosotros habitamos, penetrado por la caída, en ese ambiente nocivo, dañino, tóxico del mundo en que vivimos, estas mismas herramientas nosotros las podemos usar para vivir vidas saludables. Es como Ebola ahora mismo en estos países del África. Hay esa gran epidemia que está atacando esos países, ¿no? Y para la gente poder estar en contacto con eso, tiene que vestirse de todos unos trajes totalmente sellados y no puede haber nada, ninguna cavidad, ninguna rendija de su cuerpo que esté abierta a esos fluidos tóxicos. Pero se mueven muchos estos médicos que trabajan ahora en esa situación y las enfermeras están moviéndose en un ambiente poblado de esos gérmenes que quieren destruir o que están en esos fluidos de la gente enferma. Tienen que aprovisionarse. Nosotros vivimos en un mundo tóxico. Y tenemos que usar estos principios. La verdad de Dios es uno de ellos. Tenemos que habitar en la verdad. Un libro muy famoso se llama Games People Play. En los años 70, 80 se escribió ese libro. Los juegos emocionales y psicológicos que nosotros jugamos para escapar la verdad en nuestra vida. Y hay mucha gente en las iglesias, incluyendo la nuestra. Yo veo a veces gente que no están habitando en la verdad. Se están mintiendo a sí mismos continuamente. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Si tú le debes algo a Dios, tienes que pagarle, y al diablo también. Creemos que podemos sobornar a Dios y que Dios va a decir, ok, está bien, voy a mirar por el otro lado y no voy a ver. No, Dios lo ve todo. Y lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso es que tenemos que habitar en la verdad, continuamente, ¿no? Vestido con la coraza de justicia. No sé si hablé con ustedes acerca de eso en el segundo servicio. Tenemos que vivir vidas justas, tratar a la gente con justicia. En un nivel es la justicia de Dios en el sentido de que Cristo nos ha justificado. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante, saber que nosotros somos justificados por Dios y por la gracia de Dios en nosotros, por nuestra fe en Cristo Jesús. Y que ya Dios nos ama, que no tenemos que hacer nada para ganarnos la aprobación de Dios, porque Dios nos ha justificado. Y eso nos ayuda a vivir libres de culpabilidad y libres del afán de la vida. Pero también yo veo en esto, en términos de salud emocional, que nosotros tenemos que practicar justicia siempre en la manera en que nosotros tratamos a los demás. El Señor Jesucristo dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice la Biblia que no le debamos a nadie nada. Al que honra, honra, dice. Y otras cosas más que no recuerdo ahora mismo. Pero si tú a tu esposa le debes honra y amor, porque la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Marido, ama a tu mujer. Y eso quiere decir, ámala con el amor de Cristo. Si no estás amando, por ejemplo, a tu esposa o a tu esposo con el amor de Cristo, no le estás dando lo que tú le debes, no le estás tratando con justicia. Si en tu trabajo tú no tratas a la gente con respeto y no les das la generosidad que Dios espera de ti y no perdonas al que debes perdonar, no estás obrando en justicia. Y todas esas cosas van a ser gérmenes que van a contaminar tu espacio mental. Te van a quitar el sueño, te van a quitar la paz, van a afectar tu relación con Dios. Tus oraciones van a tener obstáculos. Y entonces tienes que caminar en la justicia de Dios. Tienes que tratar a la gente. Hermanos que están siempre murmurando del hermanito,
no estás tratando al hermano con justicia, estás dañando su reputación. Y la Biblia dice que no, entonces esa persona está convirtiéndose en juez de su hermano y está violando él la ley. Nosotros tenemos que hablar bien unos de los otros, no participar en ningún tipo de chisme. En nuestro trabajo tenemos que tratar a la gente con equidad, tenemos que caminar con justicia, porque Dios es un Dios justo y nosotros también tenemos que reflejar la justicia de Dios. Cualquier injusticia que nosotros cometemos en nuestro trato con los demás rebota en nuestra contra y en contra de nuestra salud emocional. Señor, ayúdanos a tratar siempre a los demás con justicia, porque tú eres un Dios justo. Entonces tenemos que vestirnos con la coraza. La justicia nos protege también de los ataques del enemigo. Si yo trato a la gente con justicia, Dios tendrá entonces misericordia de mí. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es lindo, Pablo dice, el evangelio de la paz. El evangelio es buenas nuevas. Yo creo que nosotros tenemos que creer lo que Dios ha dicho acerca del evangelio y vivirnos nosotros. El evangelio de la paz quiere decir, yo estoy reconciliado con Dios. Dios no está airado conmigo. Lo que Cristo ha traído es esa idea de que ya yo soy perdonado por Cristo Jesús. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario me ha librado del pecado, de la muerte, de la esclavitud a Satanás. Y yo puedo vivir una vida despejada. Y tengo que conocer la palabra del evangelio. Hay muchas cosas aquí, no es toda la revelación del evangelio, toda la verdad del evangelio, pero es curioso que Pablo escoge el evangelio de la paz. Porque muchas veces nosotros creemos como que Dios está en guerra con nosotros, o nosotros estamos en guerra con los demás. Y Dios quiere que nosotros habitemos en la paz del Señor, que creamos que Dios está tranquilo con nosotros. Dios no está enojado contigo. Dios tiene el mejor propósito para tu vida. Y que tú conozcas esas verdades que te animan a vivir en tranquilidad y en paz con el Señor. Porque yo creo que muchas veces cuando creemos como que Dios está enojado con nosotros y que Dios es un ser iracundo y airado y enojoso que quiere castigarnos por todo lo que hacemos, eso también nos impide vivir con el descanso del Señor. Tenemos que vivir en esa tranquilidad de que Cristo nos ha justificado. El Evangelio ha hecho posible una cantidad de buenas cosas que sucedan en nuestra vida. Y eso debe darnos tranquilidad y paz. Con el apresto del Evangelio de la paz. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Por qué sobre todo? Porque la fe es la base misma de la vida cristiana. Cuando vienen cosas a tu vida negativas, tú puedes hacer una de dos cosas. Tú puedes o mirar a lo que te está pasando y enfocarte en eso que te está sucediendo y fascinarte con el problema que estás viviendo y ver las cosas como el diablo quiere que tú las veas y pensar solamente en lo que tienes por delante en vez de irte por encima de la tormenta como un avión que se pone por encima de las nubes y encuentra el lugar de la tranquilidad total. Y entonces mirar a lo que Dios ha declarado sobre tu vida. No lo que tú estás sintiendo, no lo que otros te están diciendo, no lo que el diablo está tratando de hacer que tú creas. ¿Qué dice Dios acerca de quién tú eres en Él y de tu situación? Y enfócate en eso. No te enfoques en la tormenta alrededor de ti. La fe es lo que cambia el destino y las circunstancias de un ser humano. Fe, entre otras cosas, eso es creer lo que Dios dice en vez de lo que dice el hombre y lo que dicen las circunstancias. Fe es lo que, por ejemplo, vemos en juego cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas de la tormenta. Y Pedro le dice al Señor, Señor, le pregunta que si puede salir de la barca y caminar. El Señor le dice, claro que sí, ven. Y Pedro comienza a moverse en la fe de lo que Cristo ha declarado, de que Él puede caminar sobre las aguas. Y Pedro se sale de la barca y las aguas se cierran atómicamente y él siente que la plataforma firme que está bajo sus pies y comienza a caminar sobre las aguas. Está caminando en la palabra que Cristo le ha dicho, ¿no? Y en el poder que está en Jesús, que está caminando sobre las aguas. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia, comenzando a escuchar
el rugido de los vientos y la seriedad de la tormenta que había alrededor de él, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó la mirada del Jesús, de quien dependía su autoridad sobre las aguas, y la puso en los sentidos. Cuando él comenzó a mirar esas olas alrededor de él y a oír el rugido de la tormenta, él pensó, oye, pero esto es raro, ningún hombre ha hecho esto jamás. Esto debe ser una ilusión, yo voy a comenzar a hundirme. Desde que comenzó a hundir, desde que creyó que se iba a hundir, comenzó a hundirse. Usted sabe que eso pasa en los deportes y en todo. Si un deportista pierde la confianza, comienza a fallar en su desempeño. Mucho de la vida depende de la confianza que tenemos, la fe en última instancia. Y cuando Pedro comienza a hundirse, el Señor viene, le extiende la mano y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Nosotros tenemos que escoger sobre qué vamos a vivir nuestra vida. Yo voy a vivir mi vida sobre lo que me dicen los demás acerca de mí mismo, sobre lo que me hacen los demás, sobre lo que me sucede, sobre las circunstancias que estoy viviendo o sobre lo que Dios ha declarado en su palabra sobre mi vida. ¿En qué voy a basar mi existencia? Y nosotros tenemos que darnos terapia continuamente, una y otra vez, a decir, yo no me voy a dejar controlar por mis emociones, por la gente, por las circunstancias. Yo voy a vivir conforme a todo lo que sale de la boca de Dios. Esto, hermanos, es un trabajo atlético, la vida cristiana. Por eso es que nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, para que esa palabra se haga real en nuestra vida. Y cuando venga la prueba, nosotros no tengamos ni siquiera que acudir a la palabra. La palabra va a salir de nosotros. Déjeme empalmar eso, entonces, lo de la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdad de Dios, la fe y la palabra de Dios están unidas. Porque esto es un engranaje, esto es un sistema de partes interdependientes. Yo tengo que creer que la palabra de Dios también, yo tengo que conocer la palabra. La palabra tiene que ser una parte integral de mi vida. Un soldado, cuando está siendo entrenado, tiene que repetir las mismas acciones miles de veces. ¿Por qué? Porque cuando esté en medio de la guerra, él no va a tener tiempo para buscar el manual y ver qué pasa, se me trancó el rifle. ¿Qué dice la página 35 y el punto A, B, sección 2, qué sé yo qué? Él tiene que saber cómo armar y desarmar ese rifle, cómo tirarse cuando viene una bala silbando por encima de él, de inmediato al piso, cómo moverse como una serpiente para evitar que las balas le toquen la cabeza. Esas cosas tienen que convertirse en segunda naturaleza en él. Porque en el instante de la pelea, dígale que no está aquí. así mismo, dígale que no está aquí. No, en el instante de la pelea, usted tiene que estar lleno de la verdad de Dios. Por eso es que hay hermanitos que cuando viene la prueba y las dificultades, el diablo hace lo que quiere con ellos. Porque conocen mejor las palabras de la última canción de Luis Miguel o uno de esos por ahí, que lo que dice Pablo, ¿no? Y conocen mucho mejor la vida y milagros de la última estrella de cine en People Magazine. Se la conocen de todos los meses. Son unos estudiosos asiduos de People Magazine y conocen el último swimming suit que está usando la fulanita de tal y el último drama de su matrimonio, lo que sea, pero no conocen la palabra de Dios. No se llenan de la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios no brota de ellos cuando es necesario. Cuando usted está lleno de la palabra del Señor, esa palabra le permite a usted confrontar al diablo y decirle, no, así dice el Señor. No, el Señor confrontó a Satanás y le dijo, esto es lo que dice Dios. Dios ha dicho, a solo al Señor servirás y solo a tu Dios adorarás. Y con esa palabra Él confrontó la prueba. Y cuando el diablo quiere llegar a tu vida y decirte, no, Dios no te ama. Dios solo está interesado en tu dinero.
Dios solo está interesado en que tú le rindas adoración, pero Él no te ama verdaderamente. Tienes que decirlo, no, así dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios me ama. Dice que el que dio a su Hijo unigénito y no lo escatimó, ¿cómo no me dará a mí también todas las cosas junto con Él? La palabra dice que Dios me tiene esculpido en la palma de sus manos. La palabra dice que si una madre puede olvidarse de su hijo, así se olvidaría Dios de mí. No, dice la palabra que Dios me ha amado con amor eterno, dice. Entonces cuando usted tiene la verdad de Dios en su vida, usted puede hacer guerra contra los ataques del diablo. No ese escudo de la fe. Cuando viene el diablo a tirar un dardo a su vida, poner ahí en su mente un pensamiento destructivo, negativo, usted levanta de una vez la fe, tira la palabra de Dios al enemigo. Y entonces así usted puede vivir una vida saludable en el Señor, ¿no? El Evangelio, usted lo tiene ahí, la palabra de reconciliación, la buena voluntad de Dios para su vida que Cristo ha hecho posible. Usted sabe que usted está tranquilo y Dios está tranquilo con usted. Usted puede moverse en esa confianza, en esa seguridad. Estas son las herramientas y las armas que usted puede usar para esa vida. El yelmo de la salvación, el saber que usted está salvo en Cristo Jesús. Me encanta ese himno que es una traducción un poquito forzada, pero alcancé salvación. Alcancé salvación. No, dice si viene la prueba, si viene la duda, etcétera. Alcancé, estoy bien con mi Dios, alcancé salvación. Usted tiene que vivir en esa seguridad de que usted tiene ya toda la bendición de Dios en su vida. Y estas cosas son masajes para nuestra vida. Si usted toma todo eso y hace una bolita bien rica, bien buena, métala en el sancocho allí y cómasela después. Todas estas verdades de Dios, no es que tengo hambre, yo desayuné muy bien esta mañana. Pero coge todas estas verdades, ya usted las ha visto separadamente. El Hijo de Dios, después de leer estas verdades y meditar sobre ellas continuamente, ya no sabe cuándo termina una y cuándo comienza la otra, sino que son todos simplemente una bola de bendición dentro de su ser, una masa rica y llena de vida que le da gozo y fortaleza a su vida. Estudie la palabra del Señor, hermanos. Entonces recuerde, Dios quiere que habitemos en su bendición. Dios quiere cuando venga el mal, tú no te quedes ahí aplatanado, dejando que el diablo te dé palos en la espalda todo el tiempo. No, Dios quiere que tú te pongas esa armadura y pelees y batalles contra todas las cosas negativas de la vida y que tú vivas saludable, cada día mejor, cada día más fuerte. Oh sí, tuviste una prueba, tuviste una pérdida, pero de una vez te metiste en el recinto santo de la oración, del ayuno, de la búsqueda de Dios. Y ahí en ese lugar escondido, el Señor trató contigo. Y cuando sales de allí, sales fuerte, sales lleno de esperanza, sales listo para la próxima etapa que Dios tiene para ti. Esa es la armadura de Dios para una vida saludable. Dios quiere que tú seas saludable. Dios quiere que tú tengas bendición. El mundo va a querer destruirte. Satanás va a querer hacer daño en tu vida. Usa de estas destrezas, usa de estas herramientas. ¿Cuál es el área de tu vida que tú tienes que hacer batalla ahora mismo? ¿Cuál es el área que te está deformando, te está debilitando? Entrégasela al Señor y usa la verdad de Dios para contrarrestar y para alimentarte. La próxima vez que yo les pregunte, será mejor que me contesten con toda rapidez y con toda claridad. Escuche el sermón otra vez. Si usted no se lo recuerda, vaya al internet y escúchelo otra vez. Dejemos de ser sacos rotos y llenémonos de esa palabra que Dios nos da. No subestime la importancia de la palabra de Dios. Gracias, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos. Ayúdanos a usar de toda la armadura que tú has provisto, Padre. Estos recursos que tú has puesto en tu palabra, los recibimos y nos movemos en ellos, Señor. Ayúdanos a habitar en la salud de Cristo Jesús, ser como Él,
tener ese mismo aplomo, esa misma perfección, ese balance de verdades que a veces parecen contrarias, pero que son simplemente complementarias. Recibimos la salud tuya, Espíritu Santo. Declaramos salud sobre las familias, los matrimonios, cada individuo, Señor, en esta congregación. Ayúdanos a hacer una iglesia saludable que refleje la belleza y la armonía de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.